Tenemos acá sentado en el estudio con nosotros. Bueno, estamos con Andrés Riesnik, ¿sí? No se confundan, no es Resnik. Resnik es un apellido de la colectiva muy conocido, pero es Riesnik, con Z, particular. Y con una I en el medio que no tiene los Resnik en general. Claro. Exactamente, así que es un fuera de serie. Bueno. Estábamos hablando un poquito antes de que salga al aire de todo lo que hizo a lo largo de su vida. Es neurocientífico, stand-upero, gana un Martín Fierro, estuvo 7 años en la Liga de la Ciencia en la TV pública, está en Luzu TV, está en todos lados y la verdad que tiene un montón de cosas para contarnos. Yo la verdad que lo stalkeé en el buen sentido, Andrés. Mire las cosas, mire lo de las neuronas que viene... Todo, un montón de cosas. O sea, a mí hubo algo que me dejó muy intrigada, pero lo vamos a hablar después. Las neuronas en el plato. Eso, por eso. favor, porque Por eso. me dio así como un con ese poquito de tema. impresión. Sí. Y tengo que decir, y ahí le vamos a dar pie para que se presente y nos cuente un poquito, tengo que decir que para mí hoy es el neurocientífico, digamos, de la nueva generación, ¿sí? Ese es el primer punto, y que nos acerca la ciencia, así como en definitiva, más allá de cuestiones si pueden ser políticas o no políticas, en su momento Adrián Paenza nos fue acercando cuestiones con sus libros de matemática, etcétera, etcétera. Ah, no les conté, matemagia también, de todo, ¿sí? Así que nada, bienvenido, Andrés. Gracias, Darío. Bueno, qué lindo, un mimo todo esto. Me da un poco de miedo también porque la expectativa la pusiste... No, es una charla descontracturada. Y por supuesto que me digan, que me comparen con Adrián es un honor. Adrián ha sido una figura muy transformadora de la comunicación de la ciencia, diría, en Argentina y en Latinoamérica, Sí. o en habla hispana en general, ¿no? Bueno, somos casi la misma edad. ¿Te acordás cuando empezó Matemática Estás Ahí, su libro? Sí, claro que anterior, los tengo, no sé? mi papá los compraba. Claro, es que ese libro, tal vez la gente no sabe, la gente más joven, pero fue un libro que fue en los dos, principios del 97, 98. Sí, por ahí. Por ahí, fines del siglo pasado. Un libro de repente que se llamaba Matemática Estás Ahí, que hacía divulgación de la matemática, lo publican y vende millones, primero centenas de miles y ahora creo que ya llegó al 1.000.000 de ventas, como que era un fenómeno muy raro. Y nada, fue un tipo que logró en ese sentido popularizar la matemática, en el sentido de que la gente empezó a hablar de eso, a jugar, ¿no? A comprar sus libros. Y bueno, después siguió comunicando para siempre, ¿no? Igual, Adrián, una trayectoria también muy interesante, ¿no? Adrián era matemático, pero la gente lo conocía por ser comentarista de Claro, Claro. yo lo veía, fútbol de primera. y se había hecho muy famoso con el show de la NBA. Con Michael. Sí. Él relataba la NBA con Michael Jordan. ¿Te acuerdas? Nos quedamos después de fútbol de primera, nos quedamos a ver la NBA. Exactamente. Estaba Michael Jordan, relataba Paenza. Él le hizo la entrevista al Diego cuando dijo me cortaron las piernas. Sí, me acuerdo. Bueno, fíjate, en ese caso, con todo lo que yo hice de presentación tuya, es como que sos multifacético. Y eso también nos pasa. No, eso nos pasa también a la gente, digamos, no a la generación de cristal como pueden ser los jóvenes de ahora. Sí. Somos multifacéticos y has transitado un montón de cosas. Mm. A mí me gustaría preguntarte, Eve, también tiene un montón de preguntas. ¿Sabés que antes de arrancar el programa le dije, Eve, ¿tenés alguna pregunta para Andrés? Me dice, las tengo todas acá anotadas. ¿Cómo funciona la neurociencia en los negocios? Porque yo estoy mucho con comerciantes, con empresarios, con consumidores, ¿viste? El consumidor ve la oferta. ¿Cómo funciona todo esto en la cabeza de las personas Sí. para tomar decisiones? Sí, hay varios ángulos desde el cual podemos tratar de entender el papel de entender la neurociencia para entender la toma de decisiones, los negocios. Nosotros damos un curso, de hecho, en Ditera, aprovecho para usar el chivo, se llama Neurociencia Aplicada a los Negocios, que va a ser en octubre y noviembre, ahora los que quieran entrar a la página. Es para todo público, es un curso llamado de educación ejecutiva, gente interesada en el asunto. Ya tengo uno que va a ir, ya se lo decimos, ¿sí? Bien, son 12 clases de 2 horas, 6 las doy yo y 6 las da Elena Fumagalli, una italiana especialista en comportamiento del consumidor. Pero bueno, yo creo que los negocios tienen que ver con las decisiones humanas y la neurociencia estudia en buena medida las decisiones humanas. Por supuesto, cuando en la Argentina a veces se usa la palabra neurociencia por razones históricas que podríamos inclusive charlar, como sinónimo más de ciencias del comportamiento, no tanto neurociencia. Claro. En el fondo, etimológicamente, es el estudio de la neurona. Claro. A nivel fisiológico, Sí. neurotransmisor. Acá muchas veces llamamos neurociencia lo que en otros lados se llama ciencia del comportamiento, psicología experimental. Entonces, Human behavior, como claro, dicen los exacto, yankees. sí, exacto. O cognitive science o neuroscience, sí, como son áreas que acá creo que por diferentes razones se las engloba todo con el nombre de neurociencia. Y creo que tiene que ver sobre todo con entender el comportamiento y la psicología humana.
y que hoy en día creo que hay mucho interés en eso. Bueno, en buena medida porque hace mucho que en la Argentina la psicología está tomada por, creo que, algunas corrientes, la psicología que un poco floja de papeles. Entonces ahora, esa es la razón por la que de hecho se llama neurociencia, porque como acá no querían pelearse con los primeros que empezaron a hacer ciencias del comportamiento en la Argentina, o psicología cognitiva, o psicología científica, o psicología experimental. No querían, creo yo, pelearse con los psicoanalistas y no querían llamarse psicólogos para no tener como esa pelea. Sí. Entonces ya no, hacemos neurociencia, listo, nosotros hablamos como de otra cosa y listo. Entonces seguían hablando de comportamiento, seguían diciendo neurociencia cuando en realidad se estaban refiriendo al comportamiento humano y bueno, el comportamiento humano en los negocios influye en todo, ¿no? En la toma de decisiones, en el liderazgo, en el comportamiento financiero, y toda una rama de la neurociencia, de la psicología experimental aplicada al comportamiento financiero. De hecho, sí, la semana pasada estuvo Claudio Suchovicki acá con nosotros y hablamos de eso también. Claro, bueno, el paper más citado, yo en Ditela doy una materia llamada Teoría de las Decisiones, cuyo objetivo es al final del semestre entender el que es el paper más citado en la historia de la economía. El paper más citado en la historia de la economía es un paper, revista, son papers, son artículos científicos que pasan por un proceso de revisión por pares, ¿no? Decimos paper como sinónimo un poco de esto. El paper más citado en la historia de la economía es un paper escrito en 1978 por un psicólogo, por Amos Tversky, no sé si era psicólogo o no, pero el que después se hizo más famoso, y creo que era el primer autor del paper, fue Kahneman, que fue un psicólogo. Ganó el premio Nobel, claro, pero es un caso rarísimo, porque si te pones a pensar, Kahneman de formación es psicólogo experimental, es psicólogo, y ganó premio Nobel de Economía, y tiene el paper más citado en la historia de la economía. Entonces, fíjate como la psicología, porque la economía es también el comportamiento de los humanos, si quiere, en el mercado o en su vida. Entonces, ahí hay toda una rama de la aplicación de la ciencia del comportamiento y la neurociencia a los negocios, que es lo financiero, la toma de decisiones. Tal vez el sesgo más famoso ahí es la aversión a las pérdidas, que tiene que ver con su publicación original del año 78, en donde presenta su teoría prospectiva. Y después hay muchas cosas, por ejemplo, de emociones, liderazgo, de toma de decisiones, de autoengaño, a la hora de decidir comprar algo o no comprar. En qué sentido, cuándo puedo o no yo en un negocio confiar en mis intuiciones, como se abordan desde muchos lados, ¿no? Los negocios desde el punto de vista, si se quiere, de la ciencia del comportamiento. De hecho, en Ditela el año que viene, esto es un chivo, pero no es un chivo, porque... No, igual, en el siguiente sentido, voy a decir, el año que viene abrimos en la Ditela la carrera de Ciencias del Comportamiento, licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Me encanta. Que está buenísimo. Es una carrera nueva. Claro, entonces les iba a decir, Nueva es como un chivo sentido. porque inscríbanse, pero no se inscriban porque ya está agotada. Desde la segunda semana se agotaron los cupos. Es impresionante el interés que hay. O sea, después hicimos lista de espera y ahora no se puede anotar ni en la lista de espera. Recién para el 2026 lo que quieran. Bueno, esténse atentos. Hermoso. Pero creo que generó mucho interés. En parte porque es una carrera muy linda que tiene esto, que tiene un poco de ciencia, de neurociencia, psicología experimental, ciencias cognitivas, un poco de ciencia de datos, y porque la verdad que las facultades de psicología en la Argentina es increíble, no saben hacer una estadística básica. No. Increíble. Bueno, para mí, si estudias ciencia de comportamiento, un poquito de estadística, si no, ¿cómo haces? No sabe. ¿Cómo sabe si funciona o no funciona una intervención, por ejemplo? Posta no sabe. Entonces tenés un poco de ciencia de datos, un poco de neurociencia, psicología experimental, y una pata un poco también de negocios, marketing, finanzas. Entonces es una carrera súper interesante en ese sentido, ¿no? De aplicación de la ciencia del comportamiento a los negocios más en general. ¿Por qué crees que o pensás que actualmente está tan en auge esto de estudiar el comportamiento? Se habla mucho, porque hace unos 20 años, o por lo menos cuando nosotros éramos adolescentes, no se hablaba... Yo sigo siendo, pero dale. Bueno, yo hace más de 20 años era adolescente, pero... No, pero los 50 son los nuevos 30. Son los nuevos 30. Claro. Igual ya no somos adolescentes ni de 30. O sea, 30 tampoco. Ya no podemos ni alcanzarlo. Bueno. El tema de todo lo que tiene que ver con la mente, la inteligencia artificial, se está hablando un montón de salud mental. Ahora se habla mucho de autismos que antes no se hablaba. De hecho, el autista era alguien que estaba como escondido en la familia. Estamos hablando de neurociencias. Hablamos de la ciencia, de la neurociencia aplicada a los negocios, al consumo, el neuromarketing. Sí. ¿Por qué está todo, últimamente se habla mucho de la mente? Cuando éramos chicos se hablaba más del espacio, la comunicación de la ciencia pasaba más por el espacio, Carl Sagan, claro, Cosmos, sí, como que transitó, la fascinación humana pasó del Vi cosmos. el libro de tu abuelo de Carl Sagan, El Cosmos, que estás así en la foto. Ese libro lo tenía mi papá.
Claro, Sí, ese libro. hablábamos de Cosmo eso. fue un antes. Un antes y como- un después. Sí, como el Paenza de mundial, ¿no? Sí, Como tal cual. pero hubo una transición, creo que la comunicación de la ciencia, pero a su vez la comunicación de la ciencia reflejando la fascinación de la humanidad por lo que está ocurriendo, si quieren, en términos de conocimiento, que pasó un poco de la conquista del espacio, la exploración espacial. Ustedes piensan que pisamos la Luna en el 69. Claro, mi mamá me contaba, nosotros no habíamos nacido, pero para ellos, nuestros padres, la generación de nuestros padres, un día, de repente miraron para el cielo y dijeron, che, hay un hombre caminando ahí. Es como, era una cosa de loco, como que ahora capaz que te olvidás. Bueno, ahora vamos a hablar el año que viene. A los tours. No, pero hay una misión tripulada a la Luna, vuelven las misiones tripuladas a la Luna, va a ir una mujer, por primera vez una mujer va a pisar la Luna. Porque hubo 7 misiones tripuladas a la Luna, 7 misiones que pisaron la Luna. Después se suspendió porque era una cuestión más de marketing que otra cosa. No es que hacía falta llevar a alguien a caminar a la Luna. Era por la Guerra Fría y todo eso. Pero ahora va a volver a la Luna. Pero bueno, entonces volviendo, digo, creo que hubo esa transición. Para mí hubo esa transición en gran medida por los avances realmente del conocimiento en este área, en el estudio de la mente. Desde inteligencia artificial hasta, tal vez, Enzo Tagliasucci, un científico, dice esto, que a veces nos olvidamos la fascinación de que algunas cosas nos produjeron al principio y tal vez deberían seguirnos produciendo, pero el hecho de poder ver el cerebro funcionando en tiempo real, el desarrollo de los resonadores magnéticos funcionales, que empezaron a explotar a principios de este siglo, es una locura si te pones a pensar. Vos pensás que los griegos pensaban que el cerebro servía para enfriar la sangre. O sea, las emociones estaban en el corazón. O sea, hoy en día, si te pones a pensar, nos parece tan intuitivo que las emociones están en el cerebro que como que lo sentimos así, como que las vemos ubicadas en el cerebro, ¿no? Pero vos pensás que si toda la vida te hubieran dicho que estaban en el corazón y haces un poco de introspección, como que las sentís en el corazón. Claro. No es que las emociones están en la cabeza físicamente, aunque es algo inclusive más cultural. Pero tanto avanzó la neurociencia, si quiere, y en gran medida gracias a los resonadores magnéticos, esto es para ver a alguien, decís, pensá en tal cosa, y ves que parte del cerebro se activa. Pensá en tal otra cosa, ves que parte del cerebro se activa. Te mostrás una foto de alguien. Eso se puede medir realmente, o sea, todos los estímulos que uno recibe, hay forma de verlos y medirlos. Claro, sí, yo creo que es como el telescopio para la astronomía o el microscopio para el estudio de lo pequeño. Los resonadores magnéticos funcionales es como una tecnología en ese sentido revolucionaria. Estamos viendo el cerebro en funcionamiento en tiempo real, con nivel de presión zarpado. Igual con sus límites también, en el sentido de que sabemos que, yo creo que estas son unas limitaciones a muchos de los proyectos hoy en día, que no vamos a poder mejorar mucho nuestra capacidad de medir el cerebro. El resonador magnético mide el cerebro con mucha, no sé si mucha, pero una buena, digamos, le llamamos precisión espacial, en el sentido que puedes medir centímetro por centímetro del cerebro, qué parte es activo o no. Pero tiene mala resolución temporal, en el sentido de que para ver una diferencia de activación, por ejemplo, yo te digo, che, pensá en tu mamá, quiero ver qué parte del cerebro se activa cuando vos pensás en tu mamá. Necesito que lo hagas durante varios segundos para poder detectar la activación. Como para tener una serie en cierta forma. Porque temporalmente no es muy preciso, no como hay otras formas como, por ejemplo, la otra gran forma de medir qué le pasa al cerebro cuando hacemos diferentes cosas es electroencefalografía. Pero eso es lo contrario, tiene baja resolución espacial. Podés decir, che, se activó esta parte por acá o esta parte por acá, a grandes rasgos, y muy buena resolución temporal. Eso sí, podés medir milisegundo por milisegundo qué le está pasando al cerebro. Pero entonces, y son dos metodologías para medir qué le pasa al cerebro en tiempo real, mientras trabaja, mientras está vivo, que tienen estas limitaciones, y no pareciera que de forma no invasiva pudiéramos medir mucho más precisamente que eso. Entonces también hay ciertos límites, creo que vamos a ir encontrando. Sí puedes enchufar electrodos a alguien y ver si se está activando una parte, pero esa es una operación, es otra cosa. Estoy hablando acá de métodos no invasivos. Creo que esa es la gran revolución. Claro. Los métodos no invasivos, que de repente resonador magnético funcional, electroencefalografía. Bueno, se desarrollaron formas de intervenir el cerebro, se llama estimulación magnética transcranial. Te mando un pulso magnético a una parte del cerebro y la desactivo durante unos segundos y veo qué pasa. Entonces, ahí, no sé, yo a veces en las clases le muestro a los alumnos, por ejemplo, videos de vos estás hablando, como estamos ahora hablando, si yo te tiro un pulso magnético al área de Broca del cerebro, una parte muy específica del cerebro, empezás a bla, 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 porque como que es la parte del cerebro que produce el lenguaje. Claro. Como que querés producir y te decís cualquier cosa, te salen sonidos aleatorios. Entonces, nada, toda esta tecnología creo que explican un poco. Después la inteligencia artificial, que todo lo que pasó, después la genética, empezamos a entender qué genes influyen en la formación del cerebro. Empezamos a poder hacer cerebros creados, o sea, neuronas humanas crecidas en un plato o en laboratorio. Me llamó mucho la atención que escuché que lo comentaste en un lugar, porque
mi imagen de eso, mientras escuchaba lo que comentabas, era el seso que compraba mi mamá para hacer canelones Claro, de seso, está puestos en un plato. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo están mirando eso y ven cómo Sí, funciona? Me imaginaba pero ahí las neuronitas moviéndose, el seso blanco. No. Sí, es muy impresionante. ¿Cómo es eso? O sea, Sí. realmente, son neuronas artificiales, Sí, no, contémosle a la gente, O sea, porque es como yo conté raro. un paper del año 2022 que causó mucha impresión, inclusive en la comunidad científica, donde crecían neuronas humanas. Yo dije un plato, pero lo dije un poco, porque a nivel explicativo no importa, es cómo se llama, es Obvio. en la superficie, pero Claro. además porque los autores del paper, en el título, es un paper publicado en la revista Neuron, la revista más importante de neurociencia, y el coordinador de ese artículo, uno de los autores, es Carl Friston, que es el científico más citado. O sea, un paper de primer De nivel la internacional, de la una puta hostia, madre. claro, no es como un grupo de, no Sí, sé, sí, Claro. de en un Massachusetts. país Cuatro medio loquitos. sospechoso, claro. No, un grupo súper respetado y conocido. De repente muestran un paper en que hacen esto de... y ellos lo llaman dish brain, por eso dije plato Claro. yo. Claro. Ellos un poco juegan también. Sí, Es sí, un sí. placa de Petri, eso tiene nombres técnicos, no me importa, Claro, pero son un sí. montón, ahora explicamos cómo las crecen, cómo las cultivan, digamos, pero son neuronas humanas mantenidas en un platito con comida a 37 grados, como a las condiciones Claro. del cerebro humano. Inclusive las haces crecer, ves que se empiezan a conectar entre sí, Ujú. ves que los genes que están activándose son los mismos genes que se activan durante el desarrollo del cerebro en el feto en las primeras etapas. Ujú. Parece que está empezando como a Impresionante. crecer. Se empiezan a conectar y la gran pregunta era, vos podés hacer eso. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? Es también otra magia increíble. Hoy en día, antiguamente, para poder crear una neurona con tu ADN, una neurona Sí. con tu ADN, necesitaba una célula madre tuya y las células madres podían ser, podría ser, ni siquiera tuya, ni siquiera podría ser tenía que ser células embrionarias, o sea, tendría que fertilizar un óvulo tuyo Claro. con un Claro. esperma, hacerlo crecer en un platito, y antes de que crezca mucho, cuando son 4 o 8 células, creo que hasta 256, o sea, hay un número que si la sacás antes de eso, una de esas células la podés con ciertos químicos transformarla en lo que vos quieras, en una célula del cerebro. O del la placenta riñón. no tiene eso. Sí, ¿no? la Es lo que placenta se algo así, guarda sí. ahora que, Sí, como que algunas pueden, Sí. pero creo que las que más pueden transformarse en cualquier cosa son las de los embriones, Las de pero los bueno. embriones. Pero esto entonces era necesario, había toda unas discusiones legales sobre los Claro, embriones. sí, y tema ético, Tema ético, sí. qué sé yo. Pero hace unos pocos años atrás se desarrolló una tecnología que logra hacer lo siguiente. Yo te saco una célula de la piel y modifican un virus genéticamente, le inyectan el virus a esa célula tuya de la piel y la transforman en una célula, esto se llaman células madres pluripotentes, células madres que se pueden transformar en cualquier otra cosa. Entonces, agarro una célula tuya de la piel, la transformo primero en una célula madre pluripotente y después en neurona. En neurona. Impresionante. Sí, y ahí las haces crecer. Y ahí puedes hacer dos cosas. Una es poder sacarte muchas células de la piel y que le hago toda esta magia, todas juntas, se transforman todas en neuronas. Y esto es lo que hicieron en este paper del Dish Brain. Sí. Después otra cosa que puedes hacer es agarrar esa célula madre y estimularla a que se empiece a desarrollar como un cerebro, ¿no? Que es otra. Pero acá era más, este paper era, agarro 800.000 neuronas de la piel de alguien, la transformo con esta química mágica en neuronas con su propio ADN y empezás a 37 grados, en un ambiente correcto, con cierta humedad, con ciertos alimentos. Y lo que empezás a ver es esto que les contaba recién. Se empieza a desarrollar, se empiezan a conectar. Entonces la pregunta era, ¿podrán aprender? Claro. ¿Le podemos enchufar electrodos, mandar señales eléctricas y desarrollarse y realmente ver como qué pasa? cerebro, Claro. sí. Y este grupo mostró que sí, que lo que hicieron fue le enchufaron electrodos que tenían como como si fuera la pantalla y un joystick, ¿no? Y jugaba al Pong. El Pong es ese juego de Atari. Sí, Sí, el como un ting, tenis ting, antiguo. Sí, me acuerdo. ting, Yo lo tenía en el ting. telematch en la casa de mi abuela. El telematch, no. Claro. El telematch. Era Claro. una pantalla Sí, boba sí. con el Pantalla, cosito sí, chico. es como un tenis que hay Sí. una Sí. pelotita, que es un juego simple, Sí. pero bueno. Entonces le enchufaron eso y acá lo increíble fue, creo yo, la gran sacada del paper, cuál fue el refuerzo, ¿no? Pues yo les digo a ustedes, ¿cómo aprendió a jugar? Okay, ¿qué quiere decir que aprendió a jugar? Que al poco tiempo tenías electrodos enchufados a la pantalla y electrodos enchufados al joystick. Al poco tiempo empezó a jugar bien, o sea, empezó Claro. a jugar, Aprendió. aprendió, pero tenés que darle un refuerzo. Todo aprendizaje requiere, o sea, cuando Sí. haces algo bien, ¿cómo sabía que hizo algo bien? ¿Entendés? Claro. Entonces, Sí.
¿Cómo imaginan que podría hacer eso, por ejemplo? ¿Qué refuerzo le puedes dar? Cuando se le Claro. escapa la pelota, un castigo. Cuando le pega bien, un refuerzo. Lo alimentaron, como hacemos con los Claro, animalitos. bueno, eso, sí, esa es la primera intuición Claro, de todos. la Como conducta. o dopamina, te dicen que eso, el transmisor, el neurotransmisor que todos saben que tiene que ver con el placer. Sí, qué sí, sé yo. el reflejo de Pablo. Algo, claro, mira, sí, que le tiraron no, la comidita. Sí, no, y eso se está intentando, no vi ningún paper todavía que lo logre, pero está en pleno desarrollo, esto es muy reciente. Pero esto es la gran sacada de ello fue lo siguiente. En los electrodos sensores, porque están los sensores y los motores. O sea, los sensores son los que están enchufados a la pantalla, en las Claro. comillas. Claro. Y los motores son los que están moviendo el joystick, digamos. Cuando los electrodos motores hacían algo bien, en los electrodos sensores hacían lo siguiente, le metían durante 3 segundos estímulos muy previsibles, es decir, que hacía tin, 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 tin. Cuando le pifiaba la pelota, en los electrodos sensores había estímulos random, aleatorios, cosa que... ¿Por qué esto? Es decir, ¿por qué aleatorio o algo que es muy previsible con cierta regularidad? Porque la teoría de estos tipos, y de Carl Friston en particular, viene hablando sobre esto hace décadas, es que el cerebro lo que busca, y las neuronas lo que buscan es minimizar la desinformación. O sea, quieren tener un comportamiento, quieren poder prever lo que le pasa, con lo que le pasa al mundo. Quieren tener Claro. modelos y representaciones. Quieren del mundo. reducir la incertidumbre. en Reducir cierta la forma. incertidumbre, exactamente. Entonces, cuando una señal es fácil de predecir, reduce la incertidumbre. Si una señal es completamente aleatoria, no sé lo que está pasando. Claro. Entonces, como que el refuerzo fue, ok, si haces las cosas bien, te mando una señal muy previsible. Si haces las cosas más, te mando una señal random y no te gusta. Porque te gusta tener una previsión de lo que pasa en el mundo. Entonces, vos tenés un comportamiento que minimiza la sorpresa sobre el mundo, o sea, que minimiza la información aleatoria que te llega y querés que... vos, no vos, digo, esas neuronas, esas 800.000 neuronas humanas que decías en un laboratorio. Como que la gran sacada del paper tiene que ver con toda la teoría de este tipo, hay mucho debate, pero toda la teoría esta de que para él el cerebro es sobre todo eso, una máquina que representa cosas e intenta minimizar la cantidad... Minimizar, sí, o crear modelos optimizados. Otra forma de decirlo es, intenta crear modelos correctos sobre el mundo. Porque si tengo un modelo correcto sobre el mundo, cuando me comporto sé lo que va a pasar. Es más, Si yo hago algo y después me pasa algo que no sé qué va a pasar, y mi modelo sobre el mundo no es bueno. Entonces, al estar tratando de crear todo el tiempo modelos sobre el mundo, lo que hago es tratar de minimizar el ruido que recibo frente a mi comportamiento. Pero esto es como una teoría muy general, que hay debate, Sí, che, no es solo eso. lógico. Pero él dijo, ok, no es solo eso, voy a ponerlo en un plato. Voy a poner neuronas en un plato y Claro. lo voy a probar. Y le funcionó este refuerzo. Y ahora salió otro paper en el 2023 de un grupo, estos son universidades en Estados Unidos, que agarra no ahora un conjunto de 800.000 neuronas, estas 800.000 neuronas del Dish Brain eran en 2D, eran como en una superficie. Estos no, estos agarraron una célula madre y le hicieron que se desarrolle y se multiplique. No es que transformaron 800.000 células madre en 800.000 neuronas, sino que agarraron una que empezó y la estimularon para que... Claro, y ahí esas son las que ves que se llaman organoides, porque son como órganos en miniatura. Lo ves, es un cerebrito, como tiene cierta formita de cerebro, pero de medio centímetro de tamaño. Y a estos lo que hicieron fue enchufarle, esta es otra increíble, le enchufaron electrodos. Acá no había refuerzo, esto ya, lo que acabo de explicar, se llama aprendizaje por refuerzo. No, yo aprendo porque hay un refuerzo. Claro. Y después hay algo ya aprendizaje no supervisado, que es esto, que simplemente te mando diferentes señales y veo si vos de alguna forma empezás a responder diferente a los diferentes tipos de señales, como sin que yo tenga un refuerzo, como que estás dándote cuenta que hay diferentes patrones que puedes identificar, ¿no? En un sistema. Entonces acá, a este cerebrito le enchufaron electrodos donde le pasaron durante 12 horas en la forma, a través de los electrodos, ¿no? Como si fuera la señal eléctrica, pero viniendo del sonido, porque grabaron a 8 personas durante 12 horas diciendo A o E, A, E, A, E. Porque una de las cosas que hace bien el cerebro humano desde nacimiento, un bebé desde que nace, una de las primeras cosas que está haciendo el cerebro, pero todo el tiempo es tratar de nuevo, con aprendizaje no supervisado, escuchando simplemente, inconscientemente, vaya a saber lo que pasa en la mente en medio. Bueno, pero como que, digamos que como que tratando de identificar cuáles son los fonemas del lenguaje que se habla en el ambiente en el que él está inmerso, porque hasta cierta edad nosotros podemos distinguir, viste que, no sé, un chino no puede distinguir R y L. No, L. Claro, porque no la puede. lengua va en el mismo y nosotros lugar, hay un montón de pero que no con lo una puedo hacer porque, vibración. claro, yo no sé ni hacerla ni distinguirlas de los fonemas de ellos. Pero hasta que tenemos unos 4 meses, y esa después se cierra, es increíble, en las primeras cosas que pasa, podemos distinguir diferencias entre sonidos de cualquier idioma del mundo. O sea, al bebé le pasás un sonido de y de repente hace ta. El bebé como que se sorprende, ¿no? Porque nada, lo notás que nota algo diferente. Y puedes hacer eso con cualquier conjunto de 2 fonemas de cualquier idioma, cosa que después cuando sos adulto lo perdés, porque nosotros nos hacen eso con los fonemas del mandarín en chino y no. Bueno, el bebé puede hasta los 4 meses diferenciar entre todos y después se le cierra
esa ventana de plasticidad y empieza a diferenciar sobre todo los fonemas de las lenguas o las lenguas en las cuales está inmerso. Entonces, con eso en mente, dijeron, bueno, pongamos a este organoide, a este cerebrito, enchufémosle 12 horas de grabaciones de un montón de... Y el cerebro empezó y a las 12 horas ya respondía diferente a la A que a la E. Como que automáticamente se empezó a organizarse de alguna forma a responder diferente entre A y E. Entonces los científicos dijeron, probablemente es la plasticidad neuronal, se están generando conexiones nuevas que están permitiéndole a esa red de neuronas responder diferente a la A y a la E. Entonces, ¿cómo podemos probar que la plasticidad y no alguna otra cosa, no sé, una cosa medio química rara? Entonces dijeron, bueno, vamos a meterle todas estas cosas genéticas, a mí me fascinan. Lo leí, por eso estoy fascinado con esto, porque no podía creer que estas cosas se estén haciendo. Entonces le dicen, bueno, hay un químico, parece, que le podés tirar a estas neuronas y le bloqueas la plasticidad. Le bloqueas la plasticidad a la neurona. Claro, dejan de poder conectarse y crear nuevas conexiones. Que es como supuestamente. Ellos dicen, bueno, si aprendió a diferenciar la A y de la E es porque creó nuevas conexiones. Claro. Entonces dicen, si esa es la explicación, si yo bloqueo la plasticidad, la capacidad de crear nuevas conexiones, entonces va a dejar de aprender. Entonces hicieron eso. O sea, espera, me meto en un tema quizás polémico, pero me quedo pensando en, digamos... A mí se me ocurrieron 50 me quedo pensando en las sustancias químicas, los estupefacientes. Eso que famosamente te queman las neuronas. Sí. Ahí te va rompiendo la plasticidad de tu cerebro, porque una persona, digamos, que tiene algún consumo, digamos, de estupefacientes, viste que se va quedando a lo largo del tiempo. De muchas cosas, no solo estupefacientes. Digo eso, o alguna otra droga. El típico limado de la cocaína, ¿por qué decís limado? Está limado el cerebro. Sí, pues le haces una imagen cerebral y se le limó el cerebro. Como que a alguien le pasó una lija por el cerebro. Eso pasa con algunas drogas. Me resulta totalmente mágico. ¿Sí? Yo, aunque no creas, soy técnico en electrónica, además de licenciado en administración. ¿En serio? De la Escuela Técnica Ort. Vos sabés, Eve, todo esto que está hablando Andrés son impulsos eléctricos de lo que pasa en el cerebro. Y todo lo de la inteligencia artificial, las computadoras y todo, son cadenas de unos y ceros, que también son impulsos eléctricos. Cuando vos decís, ¿cómo viaja este mensaje? Es una cadena larga de unos y ceros y de combinaciones, que es mágico. Yo con lo que me quedé así como impresionada es con todo esto que se puede ir armando artificialmente, En serio que se me empezaron a pasar todas las películas de ciencia ficción por la cabeza. Es decir, eso. Vamos a construir humanoides, probablemente en algún futuro. O sea, vengo, te implanto el cerebro y con las órdenes que quiero y para que hagas lo que yo quiero que hagas. Sí. Es como, hay como una línea muy fina entre la fascinación y lo macabro. Sí. Y el tema de la ética creo que está ahí. Para mí el tema de la ética ya está desde el momento que generamos embriones y tenemos embriones congelados por si en algún momento, por ejemplo, yo mujer quiero quedar embarazada, hice una inseminación y guardamos 10 embriones por las dudas. ¿Y qué pasa después? O sea, hay un tema con la ética muy grande y con esto No, total. Y para mí más inteligente que los embriones. Igual, bueno, por eso, esto es súper debatible, pero para mí los embriones no hay ni siquiera un tema ahí, qué sé yo. Son embriones, es como, qué sé yo. Bueno, está bien. Me da como cosita. Pero para mí, convengamos que da mucho más cosita tener 800.000 neuronas en un platito. Por eso, me superó. O sea, lo de las neuronas en el platito. Si ya te da cosita el embrión, la neurona en el platito. Sí. Pero sí, para mí sí, porque para mí eso es urgente. Tengo el orgullo de haberlo dicho en 2020 antes de que empiece toda la explosión de inteligencia artificial basada en silicio, porque yo digo lo que estuve diciendo últimamente un poco y ayer lo charlaba con un amigo también, y creo que es verdad, y que es que la gente empezó a preguntarse mucho sobre el tema de si ChatGPT y estos grandes modelos de lenguaje tienen conciencia o no, y en realidad eso hoy en día no es tan, eso nadie duda de que todavía no, y estamos lejos todavía, pero estos organoides, por el contrario, muchos piensan que sí. Yo estoy fascinado con esta literatura y la empecé a estudiar ahora, o sea, hace 3 meses atrás, entonces tampoco no es que me leí todo y te puedo decir, hasta donde leí, simpatizo por ahora con una teoría, se llama teoría de la información integrada, que dice que un poquito de conciencia tiene. Es una teoría que dice que la conciencia no es sí o no, es cuantitativa, como que hay diferentes niveles de conciencia. De hecho, tu conciencia como que va apareciendo a lo largo de tu desarrollo, no es que tenés o no tenés. Hay diferentes teorías, ¿no? Una teoría dice que sí, que es como tenés o no tenés. Yo en este momento simpatizo más con una que es más bien cuantitativa. Creo que sobre todo para los debates éticos es lo importante. No importa si tiene exactamente la misma cantidad o la misma forma de conciencia. A mí me gusta en este sentido más hablar de sintiencia. Creo que es un término que refleja mejor
de lo que estamos queriendo hablar cuando hablamos de estas cosas, porque en definitiva sí es importante, más allá de como, no sé, como interesante intelectualmente, es importante empíricamente o moralmente, porque, en mi opinión, por lo menos, no, estos son temas súper polémicos, pero en mi opinión lo que importa no es tanto si tiene conciencia o no, es si sufre, si tiene sintiencia. Sí. ¿No? Éticamente es lo que a mí me parece relevante, porque conciencia es más como... A mí me gusta un autor, ahora empecé a leer también Christoph Koch, que justamente leía este fin de semana su libro y un poco plantea esto al principio del libro y me parece bien, no cuestión medio de lenguaje metodológica, porque son palabras polisémicas, pero que él usa la palabra conciencia como sinónimo de sintiencia, de algo que puede sentir y tener una perspectiva en primera persona de las cosas, que es como cuando las luces se encienden. Claro. Sabemos que eso pasa en el universo, ¿no? Me gusta esa visión también, que la conciencia es como que un poco inclusive la pregunta de por qué existe la conciencia no tiene sentido. No nos preguntamos por qué las partículas tienen carga eléctrica, o por qué tienen masa. Es una característica del universo. Y con la conciencia pasa un poco lo mismo. No hay que tratar de buscarle la explicación de por qué, qué sé yo. Bueno, si querés sí, pero como te podés preguntar por qué las partículas tienen carga, por qué el universo es como es. Claro, pero el universo es tal que la conciencia existe, que sí. la materia de repente se organiza de determinada forma y tiene conciencia. Que bueno, es un atributo particular del universo porque no lo puedes medir. O sea, la única forma de que tenemos de saber que existe la conciencia es porque la sentimos. Claro. Porque el famoso cargo de conciencia, ¿no? Claro, el famoso cargo de conciencia, sí. No, y otra cosa que me parece fascinante de esto es que también se piensa en la posibilidad de la cura de un montón de cosas. Claro, bueno, eso por lo que... Eso Entonces, en principio la principal razón por la que se FDA estudia, autoriza este tipo de estudios. Claro. Sí, porque para Alzheimer y Parkinson es una maravilla. Otro día vi uno justamente que estudiaba no sé qué medicamento que funcionaba muy bien. Como que vos tenés neuronas humanas en un plato y puedes empezar a testear un montón de medicamentos que sabés el mecanismo de acción. Entonces es como un primer testeo. Si no, tenés que ir a probar directamente a un mono, por ejemplo. Claro. Y a veces funciona el mono, pero no el humano, porque tampoco los monos son iguales a nosotros. Entonces, ¿a dónde probás después? Claro. El humano. Entonces, como que bueno, ahí hay un compromiso ético que son los compromisos siempre de la medicina, ¿no? Estos son para mí debates siempre muy difíciles que se debaten mucho y que todos tenemos cierta opinión, pero pocos saben que a veces siento yo, por lo menos, que las personas tienen opiniones como muy fuertes y se digan mucho y nada, hay gente discutiéndolo hace mucho y todos somos conscientes de que esto pasa, ¿no? Por eso, de repente alguien ve un video del Dish Brain y piensa, esto es científico, no sé qué. Bueno, primero leer la opinión de todo. Hay un montón de gente discutiéndolo, ¿no? Es que... Claro, sí. ¿no? En fin. Y sí, bueno, nada, este tema de los organoides inteligentes se llama esto. Toda este área de investigación es como una dimensión. Me quedé con un montón de cosas. Vos te quedaste pensando cómo hacemos para que te estimulen y puedas hacer negocios y plata. Vos seguís... claro. Me quedé pensando. ¿Qué hago? ¿Cómo aplico todo esto a los negocios a futuro? Bueno, hay una empresa que puso organoides en internet para que puedas acceder con los electrodos. O sea, conectaron 12 organoides, pero cerebrales, brain organoids, a internet con electrodos para que vos puedas de tu casa, vos no, pero hacer contratos con laboratorios, qué sé yo. Entonces puedes probar cosas, de mandar señales y leer lo que sale de ahí. Y ahora le incorporaron una cosa increíble que puedes de tu casa también, porque lo que yo les contesto es que todavía, por lo menos yo no hay ningún paper que use como refuerzo para que el cerebrito aprenda la dopamina. Sí, lo decías al principio. Claro, pero ahora le incorporan algo también. Estas cosas genéticas a mí me parecen que es total Black Mirror, distopía total. Porque lo que están haciendo es, entonces ahora le incorporaron como una modificación genética, se llama optogenética. Sí. Entonces, le ponen un gen que genera dopamina solamente cuando recibe luz azul. Bueno. Entonces puedes de tu casa prender la luz azul y tirarle un poquito de dopamina a la neurona. Claro, para probar a ver qué pasa si frente a tenés las neuronas a la que electrodos donde mandás señales al cerebrito, electrodos donde lees señales del cerebrito, y podés además activar o no con una luz que hay arriba la dopamina. Entonces vos de tu casa empezás a experimentar y ver si aprendo o no con determinados protocolos, determinadas formas de aprender. Nada, ahí tenés una aplicación de negocios, pero bueno, esta es una empresa que hizo eso. Tengo un montón de preguntas y la primera que tengo es un poquito polémica. ¿Qué opinás, qué opina Andrés, de lo que es la psicología positiva? ¿Viste esa corriente? Ok.
En una época había leído más sobre eso. Lo que pasa es que también es casi como decir peronismo. Hay de No, todo. está bien. Es No, como- porque viene a la Argentina, la verdad, Sí. como negocio, yo te digo, Sí. mira, lo aplaudo. Sí. Sí. Coach ontológico. Espera. Víctor Coopers viene a la Argentina. Víctor Coopers ¿Quién es es? un licenciado en administración que tiene una cantidad impresionante de seguidores claro, tienen millones, Vivir sí. con entusiasmo se llama. Claro. 4, no sé si Movistar Arena o qué va a llenar, o sea, No, plata. ¿en serio? Que, Wow. que viene con 3 personas más. Sí, con 3 Sí. personas Ah. más. Sí, y más o menos es ya un sé tú quién es. puedes, ¿te acordás de tú Sí, puedes? sí. De Club 700. del me vas a Club acordar, 700, sí. tú puedes. Entonces, Oye, hermano. ahí me quedo con, bueno, pará, Tú ¿qué puedes. rigor científico tiene esto? Yo sí creo, en esto Sí. soy Sí. un convencido de 2 cosas. La Sí. primera es que todas las personas somos creativas. A mí cuando una persona me dice, no, yo no soy creativo para hacer. No, vos todos los días te levantás, tenés la capacidad de pensar que te vas a hacer un café con leche de otra forma distinta, ya sos creativo, para mí. Después hay otros que crean una publicidad espectacular. Y por otra parte también creo que el cambio siempre es posible. O sea, digamos, tenés distintas capacidades, pero lo que vos te autoconvencés de que no podés, bueno, está. Tenés que hacer Sí. un laburito para dar vuelta como decía mi mamá, dar vuelta a la taba y dar vuelta a la situación. O sea, Sí, sí. porque también la flexibilidad o la neuroplasticidad tiene que ver con el cambio en la cabeza de cada uno de nosotros. O sea, Sí, total. en eso estoy convencido. Ahora, de la psicología positiva me quedo como una cosa. Sí, a mí me pasa por lo mismo, tengo sentimientos contradictorios. Ok. Yo depende de mi época de vida, dependiendo con quién hable, soy más o menos defensor de la autoayuda. Generalmente soy más defensor de la autoayuda de lo que es la gente de mis ambientes académicos, que son súper despreciativos de la autoayuda. Claro. Yo siempre la banqué bastante más. Después también a veces se van como al bar, como ya exageran, ¿viste? Claro. Ya es autoayuda. Y la positiva, la psicología positiva, algunas cosas me pasa eso también. Pasa que, de nuevo, también coach ontológico. Probablemente hay cosas muy interesantes y muy buenas, pero de repente hay la mitad de la población es coach ontológico. Sí. Como estos pibes que 19 años que te decían hacerte millonario. Totalmente de acuerdo. Claro. Coincido bueno, 100% con vos. entonces, Sí, como que hemos perdido el sentido común en muchas en cosas. eso sí. Cuando al tercer pibe que me hace un reel mirándome diciendo, tú puedes hacerte millonario. Claro. Sí, Tal ¿cómo? cual. Y yo, pero si vos todavía no Sí. tenés barba, boludo. Pero yo soy científico. Me quedo. Claro. ¿Sabés con qué Claro. me quedé también? Con esto de que el cerebro necesita certidumbre. Y yo siempre digo lo mismo. Sí. La paradoja de la vida. La vida tiene un momento de finitud, porque lamentablemente, Nos vamos a morir. esperá, y está la certeza total de que nos vamos a morir y la incertidumbre total que no sabemos cuándo es el día nuestro. Sí, zarpado. O sea, es zarpado ese tema. Y tratamos de controlar, para mí, las variables que no podemos controlar. Y estamos todo el día tratando de, bueno, ¿cómo voy a controlar esto? En Claro. temas de negocio, el dólar y que los empleados... Y y pero que es la lo que gente- hablaba el otro día también Suchovicki cuando decía, o sea, la economía no es una ciencia exacta, tiene No. que ver con el comportamiento de las personas. El human Claro. behavior. como El decíamos mercado antes. Claro. es el comportamiento Es de el las momento personas. claro. A mí me gusta la analogía de que el comportamiento humano es a la economía lo que la física estadística, el estudio de los átomos y su movimiento, es a la termodinámica, el estudio de los gases y los Ok. sólidos. Como que vos, a partir del entender el comportamiento individual de las partes que constituyen un todo, podés terminar entendiendo el todo y como derivar ciertas leyes del todo, ¿no? Entonces, como que la economía trata de entender el comportamiento humano agregado de un montón de gente, pero para eso necesitas entender el comportamiento individual, Exacto. Y, Sí. y además hay un tema. Y tiene que ver con la incertidumbre, con Mira, lo que vos traigo- decías. Claro, total. Traigo un tema. Cuando yo era chico, íbamos en el auto, que yo por suerte lo heredé de mi papá. Mi papá tiene 84 años, Jorge Rubinstein, ¿sí? Hay un montón de Vivo. cosas de la edad. Qué bien, qué De la bueno. edad, sí, de la edad que se va olvidando, ¿viste? Pero la matemática la tiene incorporada. Le decís 254 por 4 y te la dice Te la al toque. tira. Vos- Y yo me acuerdo cuando íbamos en el auto, en el Peugeot 504, le decía, papá, ¿cuánto es tanto por tanto? Y el flaco te tiraba la respuesta. Y decía, ¿cómo haces las cuentas en el aire? Y hoy me pasa a mí con mis hijos esto. Me dice, ¿cómo haces tan rápido? Y yo le digo, hago esto, multiplico por Claro. 10, le resto todo en el aire. Sí. Eso en cierta forma se perdió mucho con el avance. Sí, sí. Y la matemática para mí es una ciencia exacta, por eso es lo que vos decías que te miré en alguna de tus cosas, es lo que queremos ver. Cuando vos haces un truco de magia, Sí. ¿sí? O el famoso ilusionismo, en realidad es lo que nuestra mente cree de lo que quiere ver. O sea, Sí.
por una parte. Y por otra parte, el cerebro es complejo y nunca, me parece, nos va a dejar de asombrar. Por eso es tan apasionante, ¿no? Sí, sí. No, nada, son todos temas que a mí me vuelan la cabeza hace un montón. Pero dijiste tantas cosas, fui tratando de acordarme qué te quería decir en cada una y me fui perdiendo. Dale, vamos, me vamos. fui perdiendo La de las sumas en el aire. Eso, las sumas en el aire. Te iba a decir, vos sabés que mi abuela en esa anécdota, no, contaste la anécdota de tu papá. Yo tengo una anécdota muy parecida, que es que mi abuela, cuando ya estaba muy mal, no se acordaba el nombre, no reconocía no solo a nosotros, sus nietos, ni a sus hijos, no se acordaba el nombre, estaba muy mal. Sí. Pero le pregunté 6x7 y me dijo 42 al instante. mi tío se reía y decía, che, Andrés, no hagas experimentos con tu abuela, por favor. Ay, no. Pero sí, hay una parte del cerebro especial para la matemática, eso es loco, por eso también a veces se conserva la matemática y perdés... Y se pierden otras cosas. Otras cosas, claro, sí, sí. Y por otra parte, sí, lo de las cuentas y eso, bueno, eso es otro tema que últimamente me fascina mucho. Estuve en el Senado el martes. Presentando, sí. Presentando, porque el tema de la alfabetización y eso, y cómo perdimos, tanto en la alfabetización como en matemática básica, ciertas... Sí, de nuevo, la exageración, ¿viste? Como el Sí. positivismo. El progresismo, todo bien. Yo soy progresista, Sí. la verdad, después de la leer soy progresista. Pero se fueron al momento, se fueron al diablo. Es como, Totalmente. pará, ¿qué es esto de que el chico aprende solo explorando el mundo? Claro, no, no. en un momento lo sentás en la silla, decís con la silla, amigo, tenés que repetir 50 veces la letra M, es así, Sí. ¿no? No hay forma de aprender a leer, a escribir si no es por repetición. No, y aparte algo que decías que en realidad es terrible, es que explicabas, lo vas a explicar mejor vos, ¿no? Por supuesto, que en realidad es tan fácil enseñar a leer y a escribir. Entonces, Sí. ¿Por qué se perdió y por qué vos ahora le das a un chico un texto pequeño, un párrafo, lo termina de leer y le decís, ¿qué dijiste? Y no sabe, porque estuvo tan concentrado en poder leer, unir esas letras, Ayer me que no pasó. lo pudo interpretar. Ayer me pasó. Y que en realidad sería es muy sencillo que aprenda a Es muy hacerlo sencillo. bien. Se está Y enseñando entonces, mal. ¿por qué? Claro, Un- porque se está enseñando mal. Un Ese es. alumno de 20 años Y cada de la vez se universidad. va perdiendo más. Un alumno de 20 años de la universidad, un librito así le di para leer. Eh. Se lo di a leer así, entre tantos otros libros. Y le digo, bueno, y leyeron, uno solo había leído de 20. Un librito de 100 hojas. Sí, y me dice, ¿y qué es lo importante que tengo que tener en cuenta del libro? Le digo, no sé, esto fue anoche, no sé, decime vos, ¿qué entendiste? Y me dijo dos cosas, el modelo clásico de la administración, la destreza manual, y no me podía decir la destreza no manual, y me decía, la destreza del conocimiento, la destreza del conocimiento. Entonces le digo, la destreza intelectual. Esta es la que tiene que funcionar. Digo que es la materia más difícil que ustedes tienen que cursar y aprobar en la facultad. ¿Saben cuál es? La materia gris. Esa es la más difícil. La cursás todos los cuatrimestres. Creo que estamos llegando al tiempo cumplido. Ya, ¿no? ya lo pasamos el tiempo, Tengo pero- la última pregunta para Andrés, que se la quiero hacer, es ¿por qué decidiste ser científico? O sea, ¿qué te despertó a vos en la infancia o en algún momento de tu vida que dijiste, yo voy a hacer esto? Sí, mira, justo al principio decías esto de que somos nosotros como que nos interesan muchas cosas. Y no sé si a vos te pasó, a mí también. A mí, bueno, tiene que ver con lo que hablamos cuando llegué fuera de aire, pero esto de que tenemos una edad en que ya, si hiciste algo y lo hiciste con cierta constancia, ya sabes un montón, porque ya, no sé, yo desde los 17 me gusta ciertas cosas, entonces ahora hace 30 años que lo leo sobre Claro. eso. Claro. Entonces, y así con muchas cosas. Y hoy en día, por lo menos a mí está pasando, que siento que bueno, que justamente eso, que ya después de tantos años, el haber leído con mucha constancia muchas cosas, está bueno, me gusta, me genera este tipo de conversaciones, pero durante mucho tiempo lo sufrí, porque esto el que mucho abarca poco aprieta. Claro. Claro. Es como tenés esa dicotomía, ¿no? Sí, De- poco sí. de todo y Sí, entonces mucho yo hice de como, nada. claro, me encantaba la ciencia. Yo creo que fue sobre todo, si tuviera que resumirlo, más que nada mi abuelo. Primero, yo creo que tenemos un poco de personalidad un poco más nerd y enfocada en entender Sí. las cosas, o un poco más que te gusta bailar. Claro, pues, sí. hay algo inclusive Sí. genético en eso. Digo que determinan los genes, pero te influye, como la biología un poco influye tus intereses y tus propensiones a diferentes cosas. Creo que un poco de eso hay. Yo creo que nací un poco nerd, porque de muy chiquitito me gustaba ver Claro. documentales en vez de dibujitos. Claro. Pero por otro lado, pues tuvo un abuelo que marcó mucho, un abuelo científico al que quise, un abuelo y una abuela. Él era científico, ella era formada en letras, la única mujer entre decenas de estudiantes, porque en esa época no estudiaban. Claro. Claro. Pero después se dedicó a criar a la familia, a ser ama de casa, acompañó mucho a mi abuelo, se amaron mucho hasta el final. Y él era un científico relativamente conocido en el ambiente científico, geólogo.
Y mi abuela no era científica, pero le gustaba mucho la ciencia y tenía un libro de poesías que mezclaba un poco los conocimientos. Hablaba de estrellas, el universo, la vida, la muerte. Entonces, como toda tuve esa influencia muy grande de mis abuelos maternos, de mi abuelo y mi abuela materna. Y después la otra gran cosa tal vez es que mi mamá y mi papá, los dos, les gustaba mucho la comunicación de la ciencia, economistas los dos, Bien. pero con un gran interés por la comunicación de la ciencia. Y entonces, por un lado, eso hacía que hubiera libros de divulgación científica, de comunicación de la ciencia en la biblioteca de mi casa. Claro, tenías que son acceso los a libros cosas. que yo empecé a leer de chiquito. Y por otro lado, cuando se separaron ellos, que yo sufrí bastante a los 12 años, y se peleaban todo el tiempo, pero los dos tenían, como que yo creo que era como un espacio de paz y tranquilidad que podía encontrar en la casa refugio. materna y paterna, porque era algo que a los dos, si hablábamos cualquier otra cosa, había como alguna pelea o algo. Cuando hablábamos de ciencia, a todos nos gustaba, se charlaba acá, como que era así, como un refugio. En ese momento, tal vez que fue uno de los más duros de mi vida. No sé, alguna de las cosas que te puedo decir sobre por qué me gustaba la ciencia y por qué terminé decidiendo este camino, creo que viene por ese lado, aunque uno nunca sabe el origen de sus deseos, ¿no? Qué sé yo, de repente querés hacer algo y bueno. Excelente. Bueno, Andrés. ¿Nos querés recordar lo de Ditela? Buenísimo, dale, meses? sí, me viene bien. Ahora en octubre y noviembre, si entran a la página de Ditela, vamos a dar un curso de 6 clases de 2 horas para todo público, un curso de educación ejecutiva de 7 a 9 de la noche. Creo que es martes y jueves, pero chequénlo. Son 6 clases de 2 horas sobre neurociencia aplicada a los negocios. Empiezo yo con 6 clases sobre neurociencia más teórica. Y después Elena Fumagalli, una investigadora italiana, especialista en comportamiento del consumidor, donde da la segunda parte de aplicación de los conceptos que di yo a los negocios en particular y al comportamiento del consumidor. Y hasta acá llegamos hoy viernes.